Señores, hoy vamos a aprender anatomía. Revisaremos proporciones básicas, construiremos figuras simples para luego rellenarlas con músculo y estudiaremos los grupos más visibles e importantes del cuerpo humano. Voy a intentar que parezca sencillo. No lo es. Vas a caer muchas veces dibujando la mano derecha de tu personaje, vas a girar el lienzo 10.000 veces y no voy a cachar el error anatómico porque yo todavía no lo encuentro, la verdad. Pero sea como fuere, te voy a tomar de la mano y vamos a atravesar juntos este denso viaje anatómico. Así que nada, ¡comenzamos! Partamos de adentro hacia afuera, desde el esqueleto. En realidad, una representación de él. Hay muchas maneras de representar el esqueleto, por ejemplo, con formas circulares, cajas, cuadrados, siluetas, etc. Y te preguntarás, ¿cuál es mejor? ¡Todas! Dependiendo del momento, quizás te sirva más una que otra. Para este ejemplo voy a utilizar una representación del esqueleto más fiel a lo que es el esqueleto como tal. Pero antes de dibujar nada, vamos a plantear unas medidas base para el cuerpo. Un cuerpo de 1,70 a 1,75. Dibujamos una línea recta desde el suelo hacia arriba. Esta misma línea la dividiremos en dos partes iguales. Ese punto medio corresponde de forma general a la pelvis. Ahora trabajaremos con cada mitad por separado. Vamos a la mitad inferior y la dividimos en dos partes iguales. Ese nuevo punto nos indica la altura aproximada de las rodillas. La parte inferior restante corresponde a la pantorrilla y los pies. Si se dan cuenta, las pantorrillas suelen ser ligeramente más cortas que los muslos y debajo los pies completan la base estructural. Ahora subimos a la mitad superior y la dividiremos en tres partes iguales. El tercio superior corresponde a la cabeza y el cuello hasta las clavículas. El tercio central abarca el tórax y el tercio inferior incluye el abdomen y conecta con la pelvis. Ahora añadimos los brazos, pero teniendo en cuenta ciertos puntos importantes. Por ejemplo, el codo suele alinearse aproximadamente con la base de las costillas. El antebrazo llega hasta la zona de la pelvis y la mano cae alrededor de la mitad del muslo. Otro detalle importante es el rango general del brazo. Si trazas un arco desde el hombro, notarás que el codo puede subir hasta la altura de la cabeza y bajar hasta la zona de las costillas, describiéndolo como una circunferencia natural. Y aquí tenemos nuestras proporciones base, o al menos las que yo más utilizo. El torso puede resumirse en tres grandes sectores: caja torácica, abdomen y pelvis. Vamos a construir la caja torácica con una especie de huevo y la pelvis o cadera con una caja que hace una forma de unos calzoncillos. Con estas dos formas ya tenemos la base del torso. Desde ahí añadiremos la zona del pecho, comenzando por las clavículas. Son fundamentales puesto que nos ayuda a ubicar correctamente el resto de músculos, por ejemplo el cuello, el trapecio y los hombros. Añadimos dos masitas que representan los hombros y luego construimos el pectoral, que al igual que los hombros, estos nacen desde las clavículas. Tanto los hombros como el pecho pueden visualizarlo como una sola pieza. Imagínense el equipamiento de los jugadores de fútbol americano, al menos en la zona alta. Descendemos por el abdomen, marcamos el ombligo y definimos la transición hacia la pelvis con estas líneas guía que nos definirán el volumen y la zona del abdomen. Con esto ya tenemos el torso hecho, o al menos por el frente. Nos faltaría darle la vuelta y empezar a construir la espalda. Si observamos la silueta general desde atrás, la espalda se mantiene prácticamente de la misma forma que las bases que vimos de frente. La diferencia está cómo se distribuyen los grandes grupos musculares. Para simplificar estas zonas vamos a sintetizar los músculos principales en una sola forma, un diamante. Este diamante lo dividiremos en dos áreas fundamentales. La parte superior corresponde al trapecio y la parte inferior corresponde a los dorsales. El dorsal ancho es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Cuando está desarrollado, por ejemplo en fisicoculturistas o personas calisténicas, puede llegar a percibirse ligeramente desde el frente, ya que este músculo envuelve el torso. El trapecio, por su parte, también ocupa bastante espacio. De hecho, cuando está desarrollado puede cubrir parcialmente la base del cuello, generando esta inclinación natural que vemos en perfiles más atléticos. En la parte inferior de la espalda podemos añadir una pequeña referencia estructural en la zona del coxis. No es necesario tallarla demasiado, simplemente sirve como una guía para cerrar correctamente el pelvis por atrás. Para acercarte a una representación anatómica más fidedigna, puedes añadir líneas suaves para sugerir la separación entre grupos musculares. No hace falta dibujar cada fibra, basta con indicar las divisiones principales para que la espalda gane volumen y credibilidad. Una cosa es dibujar un torso estático y otra muy distinta es dibujarlo en movimiento.
Si observas referencias de gimnastas, por ejemplo, o bailarines, notarás cuánta flexibilidad tiene el abdomen. Los músculos y la grasa se adaptan constantemente en nuestro cuerpo según la pose. Existen varias formas de representar estas deformaciones utilizando figuras simplificadas. Probablemente hayas visto artistas que emplean una almohada o un poroto, frijol. Estas figuras simplifican mucho el entendimiento del volumen en el torso y su propia flexibilidad. Para construir la base de los brazos vamos a utilizar cilindros. Estas formas no permiten cargar volúmenes en las extremidades, pero hay algo importante, los cilindros deben de ser dinámicos. ¿Qué significa esto? Que debe tener fluidez. En el cuerpo humano casi no existen líneas rectas, todo tiene una leve curva, una intención o una dirección. Sobre todo una dirección. Procura que tu brazo no se vea rígido, siempre añadiéndole algún tipo de acción. La estructura base del brazo puede resumirse en 3 volúmenes, 2 cilindros, brazo y antebrazo, y una forma más ovalada y esférica para la parte superior simulando el hombro. Con estas figuras deberías ser capaz de dibujar el brazo en cualquier dirección siempre que practiques lo suficiente. Y esta fórmula la vamos a repetir todo el rato, primero construir estructura y después, si es necesario, añadimos músculos. ¿Y por qué si es necesario? Porque a no ser que tu personaje esté mamadísimo, como yo, la mayoría de las veces estos músculos no se van a notar tanto en el brazo. Pero aún así es importante aprenderlas, por eso vamos a adentrarnos en la anatomía del brazo con... Este grupo muscular recibe ese nombre porque es un grupo de 3 músculos. Aunque nosotros solo nos vamos a preocupar en dibujar 2, porque el tercer músculo se encuentra por debajo de los otros 2, entonces nunca llegamos a verlo. Y lo que vemos realmente es la articulación del codo conectando con el tendón. Principalmente tengan en cuenta que los músculos más importantes a dibujar del tríceps van a estar envolviendo la parte superior del codo. Si sabes contar hasta 2, ya puedes deducir por qué se llama así. El bíceps es el grupo muscular que va en la parte frontal del brazo. Es un músculo largo y está conectado directamente con la articulación del hombro. Dependiendo de la genética o de la musculatura, se puede identificar con mayor facilidad los 2 músculos del bíceps. Esto va a depender mucho más de la genética y de qué tanta farmacia tenga inyectada el modelo. Ahora vamos a pasar al lateral del brazo con un músculo muy chiquitito que se encuentra entre el bíceps y el tríceps, que se llama músculo braquial. Es un músculo pequeñito que a la hora de hacer brazos más musculosos es importante no saltarse para darle más realismo al brazo. Y de este músculo no tengo mucho que decir, si te cuesta identificarlo recuerda, entre bíceps y tríceps. En el antebrazo existen varios grupos musculares, pero vamos a simplificar. No necesitas memorizar cada uno para dibujar bien, pero hay músculos claves que sí conviene entender. Bueno, de hecho es un músculo clave. Se llama así porque conecta el músculo braquial con el radio. Por eso se llama braquio radial, brachio. Tiene sentido. Este es el músculo que le da la característica curva al antebrazo, esa curva que apunta hacia el lado del pulgar. Así que cuando construyas cilindros de antebrazo, procura que la parte superior tenga esa ligera inclinación. Ese detalle cambia completamente la naturalidad del brazo. Una recomendación que les puedo dar es que no tengan miedo de dibujar el antebrazo levemente curvo, exagerando la propia forma del antebrazo, entregándole dirección. Exagerando un poco la anatomía, ahí se puede corregir siempre, pero sirve mucho y queda bastante bien, sobre todo en poses dinámicas. Ahora pasemos a las manos. Vamos a construir tanto la forma frontal como la posterior, para entender sus diferencias claves. Para la palma utilizo una forma base que podría describirse como un pentágono, aunque con los bordes superiores suavizados. En la parte frontal añadimos la base del pulgar como una esfera u óvalo. El pulgar se mueve de forma diferente al resto de los dedos, por lo que entenderlo como un volumen separado facilita mucho su construcción. A partir de ahí construiremos el pulgar utilizando pequeños cilindros. Hacemos lo mismo por el otro lado. En la parte posterior de la mano, los nudillos pueden representarse como pequeños rombos que apuntan ligeramente hacia afuera. El punto más alto de la palma coincide con el nacimiento del dedo medio. Esa curva te ayudará a medir correctamente la longitud de cada dedo. Construiremos cada dedo como una sucesión de pequeños cilindros articulados
Y con eso ya tenemos la estructura base de la mano, tanto de frente como por atrás. Y para finalizar, darle un poco más de realismo, podemos añadir las arrugas naturales de la piel de la palma y algunos tendones visibles en el dorso de la mano. Y listo, tenemos una estructura tremendamente sólida. Pero acá pasa algo similar como con el torso, que no es lo mismo dibujar una mano estática que una mano en movimiento. Así que les voy a dejar dos ejercicios recomendados. El primero, calcar referencias identificando la estructura base que acabamos de ver. Y otra es dibujar a partir de siluetas. Y este sí es consejazo. Dibuja a partir de siluetas. Usa un pincel grueso y bloquea primero la masa general. El grosor del trazo te obliga a pensar en formas generales antes que detalles. Después, cuando tengas la forma general de la mano, pasar a hacer un line art para definir las estructuras internas. La cadera es una zona fácil de ordenar y difícil de entender. Tiene formas súper poco intuitivas, así que no nos vamos a obsesionar dibujando cada hueso. Lo que realmente importa aquí son las proporciones y cómo se relacionan con el resto del cuerpo. Primero, la pelvis funciona en oposición. Si un lado sube, el otro baja. Si el otro baja, el otro sube. Es como un sube y baja. Imagina como una barra con una esfera en cada extremo. Cuando una parte se inclina, la otra compensa. Para simplificar su construcción frontal, podemos usar un triángulo invertido. De perfil, en cambio, la forma recuerda a un pañal o a un calzoncillo. Y sirve mucho verlo así. Si te bloqueas dibujando la pelvis, pon un calzoncillo. Y continúa dibujando desde ahí. A veces simplificar salva más que en la anatomía. ¿Pose difícil? Calzoncillo. También es importante recordar que hombres y mujeres presentan diferencias proporcionales en esta zona. Generalmente la pelvis femenina es más ancha en relación al torso, lo que modifica su silueta completa. Y con los hombres suele pasar lo contrario. El pecho suele ser más ancho que las caderas. Pasemos a las piernas. Para construir las piernas utilizaremos el mismo principio que los brazos. Cilindros dinámicos. No son tubos rectos. Si observas una pierna de perfil, notarás que su forma natural describe una especie de S. Hay una curva en el muslo y otra en la pantorrilla. Esa doble curvatura es clave para que se sienta orgánica. En cuerpos femeninos estas curvas suelen ser más pronunciadas debido a la anchura de la cadera y la distribución del tejido adiposo, o sea, la grasa. En cuerpos masculinos la silueta tiende a ser un poco más recta, aunque nunca completamente rígida. Por la parte de detrás de la pierna tenemos los gemelos, los cuales son los encargados de darle esta forma característica a la zona baja de la pierna. Son como dos masitas gemelas que va una al lado de la otra. Ah, por eso se llama así. Algo me dice que esta parte del video va a tener más retención de público que las demás. Por cualquier cosa. Los glúteos son diferentes en hombres y mujeres. Eso es obvio. Pero se comportan de forma similar. Son dos masitas las cuales se deforman dependiendo de la posición de la pierna. Veamos la estructura principal. Como dije anteriormente, los hombres tienen la cadera más estrecha, lo que causa que las nalgas por consecuencia también lo sean, a diferencia de las mujeres, cual si diferenciamos con alguna forma en específica, las mujeres tendrían un corazón invertido y los hombres como unas formas más cuadradas. Recomiendo que vayan utilizando referencias, no tan solo para dibujarlas, sino para entender el cómo se adaptan las formas según el movimiento de las piernas y la cadera. Este es el consejo y método que siempre dan para poder dibujar pechos, pero por algo será. Es la más útil con diferencia a mi parecer. Y se trata de dibujar globos de agua. Con globos de agua que están pegados al pecho. Las físicas reaccionan muy similar, por no decir que son casi iguales. Es una manera muy fácil de entenderlo. Y también pueden imaginarla como las bolas antiestrés. Son muy parecidas en tacto, por lo que me han contado. Importante recordar que los pechos están justamente pegadas al pecho, entonces no podemos hacer tan solo globos de agua individuales. Tenemos que hacer un torso en donde añadir estos pechos que están conectados de forma muy similares que los pectorales. Ok, y en este punto ya pasamos por todas las partes del cuerpo y deberíamos ser capaces de dibujar al menos este estándar. Pero quiero aclarar algo demasiado importante para mí. Esa anatomía estándar no existe. Me explico. Es una base, una proporción promedio, entre comillas. Porque claro, podemos dibujar un hombre o una mujer de 1,70, pero ¿qué pasa con las personas altas? Las muy bajas, las delgadas, gordas, las musculosas, las atléticas, las personas mayores, las que hacen powerlifting. Son estructuras distintas, pesos distintos, distribuciones distintas y además el cuerpo cambia con la edad.
La grasa se distribuye, la piel pierde tensión, la postura se modifica y la masa muscular disminuye o aumenta según el estilo de vida. Ahora puedes dibujar cuerpos masculinos y femeninos bajo una estructura base, pero la pregunta es, ¿podrías dibujar una persona anciana? ¿Alguien que es extremadamente delgado? ¿A una persona con obesidad? ¿A un atleta con años de entrenamiento encima? Quizás sí, porque la estructura que aprendiste aquí sirve como cimiento, pero no reemplaza la práctica. La anatomía no es una forma cerrada, es una herramienta, y mientras más variedad observes y dibujes, más real y diverso será tu trabajo. Too soft.